Mañana echa a andar la legislatura en el Congreso de los Diputados tras la investidura de Sánchez y tras la formación del Gobierno de España, donde una navarra de Pamplona, la socialista Elma Sainz, asume ya una de las carteras más importantes del Ejecutivo Central, como es la de la Seguridad Social, Inclusión e Inmigraciones. La agenda ministerial se intensifica. Sainz estaba hoy en Bruselas presidiendo el Consejo de Europa de Empleo y Política Social. La noticia es importante por muchos motivos y, entre otros, por la mirada que se realiza desde Navarra para hacer valer también nuestro autogobierno. Uno de los principales desafíos que tiene por delante Sánchez será aprobar los presupuestos a los que les van a suceder los presupuestos navarros, con una reforma fiscal que trae cambios. Uno de los más notorios está en el IRPF, que el gobierno foral quiere aligerar para que se amortigüe de forma real el efecto de la subida de los precios. Aquí hay una batalla política que esta semana UPN daba por ganada frente a EH Bildu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de hoy miércoles. UPN daba por ganada esa batalla política, destacando haber llegado a un acuerdo con el Ejecutivo de María Chivite para hacer valer la denominada deflactación de la tarifa del IRPF de forma lineal para todos los tramos de renta por igual y no de manera progresiva, como lo planteaba EH Bildu. De todo ello vamos a hablar en el programa de esta noche. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es saludar a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de debate. Javier Esparza, Unión de Pueblo Navarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, de nuevo. Ainhoa Unzu, Partido Socialista de Navarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ainhoa? Hola, muy bien. Bienvenida. Noches, gracias. Saludamos a Pablo Azcona, de Gerobay. Gabón, buenas noches, Pablo. Buenas noches, bienvenido. Y a Miguel Garrido, que se estrena en este dilema. ¿Qué tal, Miguel? Por parte de Contigo Surekin. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Pues con muchas ganas de arrancar. Muy bien, pues arrancamos con lo que escuchábamos ayer en boca del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, que decía, decía esto que van a escuchar sobre las medidas fiscales, la necesidad de introducir estas medidas fiscales de las que llevamos hablando en los últimos días y sobre las que vamos a hablar en unos instantes. La realidad está siendo dura y lo está siendo para todos, eso no cabe ninguna duda. Lo notan todas las economías y las soluciones por justicia yo creo que deben ser para todos. Por eso, una de las principales medidas que contempla el proyecto de ley en la puesta en marcha de sendas deflactaciones, como ya conocéis. Bueno, pues esa deflactación que ya se presentó hace ya algunas semanas y que, como decimos, va a tener efecto en todos los niveles de renta por igual y además con efectos retroactivos ya a partir de enero de este año y el siguiente. Bueno, pues el gobierno que va a sacar adelante esta propuesta que planteaba y a la que se ha sumado Unión del Pueblo Navarro, no así EH Bildu, que sin embargo ha introducido unas enmiendas parciales, pero no exactamente en este sentido. Esto es lo que decían en mesa de junta precisamente Unión del Pueblo Navarro y EH Bildu a propósito, como decimos, de esta cuestión. EH Bildu quería que la deflactación de la tarifa se hiciera de forma progresiva y no lo ha conseguido. ¿Y no lo ha conseguido por qué? Porque UPN se reunió con el gobierno, UPN le trasladó al gobierno que podía mantener esa posición de fortaleza, que no tenía que verse abocado a ceder a las presiones de Bildu pues para ir incorporando pues o subidas de impuestos o en este tema concreto pues esta progresividad de la tarifa, y el gobierno pues se ha mantenido, como digo, pues por el anuncio que hizo Unión del Pueblo Navarro. Hemos estado dialogando, hemos estado hablando y negociando con el gobierno y bueno, hemos visto para ver cómo se podían encajar las propuestas que le hemos trasladado, y aunque no se han abordado estos cambios que hemos propuesto, tales como era modificar la escala especial del ahorro, la deflactación de los tramos en la tributación en función de la renta o la tributación mínima en el caso de impuestos de sociedades, bueno, pues hemos visto que el gobierno sigue cerrado en esos cambios que creemos que son más estructurales. Bueno, pues el caso es que esta cuestión, que es nuclear en esa reforma fiscal que se planteará de aquí a finales de año, bueno, pues parece ser que convence en este caso a Unión del Pueblo Navarro, no convencía tanto a EH Bildu, que va a introducir algunos cambios, no exactamente en esta cuestión, pero sí que parece que los vaya a introducir ya en el periodo de enmiendas. ¿Qué es esto de la deflactación de la tarifa? Antes que nada, para que nos hagamos, para quienes nos escuchan en casa lo tengan claro. No viene a ser sino
una cuestión muy común, que de repente te suben el sueldo para poder contrarrestar el efecto de la subida de los precios, pero te das cuenta que te suben el sueldo pero estás pagando más impuestos y no te sale a cuenta. Entonces eso es básicamente lo que se quiere corregir de una manera muy básica. Pero este año UPN se ha puesto la medalla junto con el gobierno, señor Esparza. Bueno, UPN la verdad que está satisfecho porque hasta ahora EH Bildu estaba marcando las políticas en Navarra, también la política fiscal, y en este momento, bueno, lo que hemos hecho ha sido tenderle la mano al gobierno. El gobierno presentó un proyecto de medidas tributarias, de medidas fiscales, que a nosotros nos parece razonable. No es nuestro modelo, esta es la realidad. Nosotros seguramente iríamos a más, haríamos más cosas en materia fiscal, pero no menos cierto es que llevamos 2 años pidiendo que se deflacte la tarifa del IRPF, que se ayude a las familias, en definitiva. Las familias han perdido poder adquisitivo, un 18% de poder adquisitivo. Una familia que ingresaba 20.000 euros, antes podía gastar por 20.000 euros, ahora puede gastar aunque ingreses 20.000 euros, por 16.400. Tú has perdido poder adquisitivo porque todo es muchísimo más caro. Por tanto, eso había que ajustarlo. Entonces, con este proyecto, con esa deflactación de la tarifa que plantea el Gobierno de 4 puntos en el año 2023 a efecto 1 de enero y 3 puntos en el año 2024, bueno, más los 2 del año 2022, pues se corrige la mitad de la subida de costos que han tenido las familias navarras. Ante eso, nosotros, la valoración es positiva. ¿Qué le decimos al Gobierno? Que cuente con nosotros y que no tiene por qué aceptar, para aprobar la ley de medidas fiscales, la subida de impuestos que quiere Bildu. Que no tiene por qué aceptar una deflactación de la tarifa que sea progresiva, que no tiene por qué aceptar más impuestos para las familias, que es lo que quiere Bildu, o más impuestos para las empresas, que es lo que quiere Bildu. Y el Gobierno, bueno, pues sabiendo que tiene de alguna forma la garantía de que va a aprobar ese paquete de medidas fiscales con el apoyo de UPN, pues tenía 2 opciones, y yo también creo que hay que poner en valor. Podía haber dicho que sí a todo lo que decía Bildu, o podía haber dicho que no, y ha dicho que no, y creo que ha acertado en esta cuestión. ¿Por qué esta deflactación lineal, que afecta a todos los tramos de renta por igual, frente a la progresiva que planteaba EH Bildu? Básicamente porque el alza de la inflación, bueno, pues afecta a todas las rentas. Y sí que es cierto que, bueno, el señor Esparza se queda un poco corto relatando las medidas fiscales que el Gobierno Chivite lleva aprobando desde el año 2020, porque quiero recordar que la primera deflactación de tarifa ya fue en el año 2020 y vamos sumando deflactaciones por un importe, o sea, por un porcentaje del 11%. Entonces, este año se ha optado por hacer una deflactación lineal porque toda la ciudadanía está soportando ese incremento de los costes. Entonces, bueno, pues consideramos necesario un año más, porque esto no es nuevo, un año más que se debe aliviar la carga fiscal de toda la ciudadanía. Quiero recordar que es una línea continuista. Parece triunfalista el señor Esparza, pero durante toda la legislatura, bien porque hemos tenido los efectos de una pandemia, bien porque hemos tenido los efectos de la guerra de Ucrania que hicieron incrementar los costes, y ahí empezó el efecto de la inflación, el Gobierno de Navarra ha estado siempre aliviando esa carga fiscal, especialmente a las rentas trabajadoras y a las familias más vulnerables. Deflactaciones de tarifa, incremento, bueno, pues de esas ayudas fiscales, sobre todo para las rentas de hasta 30.000 euros, familias con hijos pequeños, hasta 3 años, o sea, ha estado allí. Ahora, desde luego, no vamos a relatar todas las medidas que se han puesto en marcha, pero son cientos y cientos de millones de euros los que a lo largo de estos años se han puesto en el bolsillo de toda la ciudadanía navarra a través de las medidas fiscales. Desde luego, nuestra satisfacción porque este proyecto de ley de Gobierno va a obtener un respaldo mayoritario por parte de la Cámara, pero insisto, esta ayuda a todas las rentas, a todos los bolsillos de Navarra, no es nuevo. El Gobierno de Chivite lo lleva haciendo desde que obtuvo la presidencia en el año 2019 y ya a partir del año 2020 se puso en marcha. Sí, bueno, partimos de la base desde Geroa que ya el propio IRPF es un impuesto progresivo, por tanto, pues, sí que respetamos esa progresividad en cuanto a las rentas. Ha habido un debate también entre los socios de gobierno de si era conveniente o no aceptar esa progresividad. Entendemos que es un debate que volverá si se sigue manteniendo estos niveles de inflación. Creo que la semana pasada se hablaba de que podía volver a repuntar la inflación de cara al 2024, habrá que ver. En cualquier caso,
comparto la idea de que ya de 2020 y 2022 se hicieron deflactaciones de tarifa a las cuales UPN se puso en contra en ese momento. Por tanto, en este momento yo creo que hay un giro no en la política del gobierno, sino es precisamente en la visión de UPN al respecto. Luego hablaremos de esas cuestiones. Yo creo que hay una acumulación de deflactación que va a ser del 11%. Entendemos que sí que alivia la situación de inflación de las familias. No quiero dejar de citar otras medidas que vienen apoyadas en las medidas fiscales del Gobierno relativas a vivienda, por ejemplo, o de exenciones en los pagos de la PAC, que nos parece que son importantes también y que son transversales al conjunto también del territorio. Señor Garrido, no sé si les gusta a ustedes también como socios o les hubiera gustado otro tipo de deflactación. Bueno, lo estaba diciendo Pablo, que hemos tenido debate también entre los grupos que estamos sosteniendo al gobierno, y es verdad, el primer grupo que dijo que quería que la deflactación fuera progresiva, para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Dónde han subido los precios? Pues sobre todo han subido en el aceite, han subido en la luz, han subido en la cesta de la compra, cosas que afectan mucho más a familias que tienen una renta media, ¿no?, de 20, 30.000 euros, que a familias que tienen una renta alta. Por tanto, sí que entendíamos desde Contigo Surekin, y así lo defendimos desde un inicio, que se debería ayudar más a esas familias, ¿no? Creo que lo hemos defendido desde el principio. ¿Por qué, sin embargo, aprobamos? Y de hecho, bueno, quiero recordar aquí que en algún momento incluso UPN se abrió y dijo que tenía que ser progresiva, luego de repente resulta que ha conseguido no sea progresiva, no sé, que lo explique Javier si quiere, ¿no? Pero efectivamente nosotros apostamos por otro tipo de deflactación. ¿Por qué hemos aprobado o por qué vamos a apoyar, esta ley de medidas fiscales? Por dos cuestiones fundamentales. Una, el gobierno se ha comprometido con nosotras a durante este año estudiar algunas reformas estructurales que hay que hacer a nivel fiscal para que paguen más también quien más tiene, y sobre todo poniendo el foco en empresas y rentas altas. Eso por un lado, y por otro lado se ha comprometido también a que en la siguiente ley de medidas fiscales habrá que ver si efectivamente hay que introducir alguna modificación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque más allá de la deflactación, que hay que decirlo, ayuda a las familias, que está en un momento más complicada, tiene, como decía Pablo, otras medidas muy importantes, ¿no? Ayuda a toda la población que necesita acceder a una vivienda subiendo la renta y subiendo las posibilidades que tiene Emancipa, aumenta y potencia la bolsa de alquiler, en fin, otra serie de cosas que creemos que son positivas, y por tanto, aunque nos hubiera gustado más ambición, ¿no?, sobre todo en cuanto a lo progresivo que sea, pues en su conjunto consideramos que es positiva, siempre que tengamos también todo este año a trabajar para que haya un sistema fiscal pues más progresivo y más justo. Pues abierto queda esta primera exposición y por supuesto el debate con las alusiones pertinentes, señor Esparza. Pues, muy bien. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido conseguir que EH Bildu no desarrolle y no saque adelante la reforma fiscal que quería, y por eso nosotros estamos satisfechos. No se va a subir los impuestos a la clase media trabajadora, no se van a subir los impuestos a las familias navarras y no se van a subir los impuestos a las empresas navarras, y por lo tanto para nosotros eso ya es un éxito. Escuchar al señor Aray decir que bueno, pues que no se han podido abordar los cambios que ellos pedían, pues creo que es una grandísima noticia. ¿Simplemente porque lo diga EH Bildu o porque las propuestas son buenas? No, porque EH Bildu, lo que está diciendo, lo que quería es más impuestos, y el gobierno, como sabe que tiene el apoyo de UPN, ha podido decir no a esa subida de impuestos. Más cosas. Esto es nuevo. Es verdad que en el año 2020 y en el año 2022 hubo una deflactación de la tarifa del IRPF que hizo el gobierno anterior, la pasada legislatura. ¿De cuánto? Pues de 2 puntos. 2 puntos. Era algo total absolutamente insuficiente cuando los precios están subiendo por encima del 11. Hoy la pérdida de poder adquisitivo que tienen las familias es un 18%, 18 puntos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a las familias que han perdido un 18 puntos, un 18% con solo un 2? Bueno, en el 20 un 2, en el 22 un 2, ahora ya va un 4 para el año 2023, y eso nos parece más adecuado, y lleva un 3 para el año 2024. La suma de todo eso son los 11 puntos que efectivamente dicen, pero la realidad es que, bueno, ahora sí hay una apuesta, yo creo que más seria y más ajustada al momento económico que están viviendo las familias navarras. Yo te pregunto, Javier. Y termino. Sí, vamos a solo 30 segundos, sí. 30 segundos más. Y el gobierno, mientras solo subía un 2 y no estaba ayudando lo que debía a las familias navarras, estaba haciendo caja e ingresaba por encima de lo previsto 1.100 millones de euros, que luego no se repartían entre los ciudadanos, que no se repartían en las familias. Eso es lo que nosotros, desde luego, hemos denunciado y seguiremos denunciando. Nosotros creemos que este modelo que se plantea ahora, bueno, mejora algo la situación, pero hemos presentado, para que quede claro, 33 enmiendas parciales.
porque no es el nuestro y queremos ayudar a más gente. Y veremos cuál es eso. Vamos a intentar, le agradezco sobre todo el ejercicio de síntesis, vamos a intentar que sea así. Vamos con intervenciones más breves para que podamos hablar todos. Señor Aguzzo, ahora mismo... Vale. Cuando hablamos de renta disponible, no solamente podemos hablar de la deflactación. Estamos diciendo que a lo largo de la pasada legislatura hemos puesto en marcha cientos de medidas, cientos que han ayudado a todos los ciudadanos de Navarra. Especialmente han sido más beneficiadas quien peor lo estaba pasando por los efectos de la pandemia y por los efectos de la inflación de la guerra de Ucrania. Esas rentas medias de unos 35.000 euros y sobre todo las rentas más vulnerables. Quiero recordar mismamente, el año pasado estuvimos aprobando una deducción extraordinaria para rentas de hasta 30.000 euros que han recibido en la declaración de este año hasta 540 euros, un total de 65 millones de euros, donde, por cierto, Navarra Suma de entonces, donde estaba UPN, no votó a favor, por ejemplo. O sea, un montón de medidas que sistemáticamente la derecha siempre ha votado que no. Eso es así. La derecha nunca, jamás ha respaldado... millones de euros de caja, no puede ser. Señor Esparza, que es que le han dejado intervenir a usted. Efectivamente. Gracias, Ricardo. El Gobierno de Navarra siempre ha estado respaldado con medidas tanto fiscales como a través de ayudas directas a las rentas medias, las empresas que peor lo estaban pasando, a las familias más vulnerables, y la derecha no las ha respaldado. Les pido brevedad. Señor Esparza, por alusiones, brevemente, y le doy la palabra. Se ha ayudado muy poco, se ha hecho un lavado de cara, un justificar que estaban dando algunas ayudas, pero la realidad es la que sufren las familias. No hay más que salir a la calle y preguntarle a la gente cuánto te cuesta llenar el depósito, cuánto te cuesta la compra, cuánto te cuesta lo que le debes al banco, cuánto te está costando vivir en este momento y qué ayuda está recibiendo el gobierno. Que es que no, que la realidad es que no. Señor Garrido, ahora mismo voy con usted, señor, que me había pedido la palabra. Sí, no, yo creo que aclaren las posiciones, porque a veces me parece que las posiciones, en vez de ser reales y pensar mejorar la vida de la gente, se hacen en contraposición unos u otros. O sea, ¿es verdad o no? Te pregunto, Javier, que en una moción nosotros la rechazamos diciendo que la deflactación tenía que ser progresiva, dijisteis posteriormente que la deflactación tenía que ser progresiva y ahora, como lo dice H. Bildu, no queréis que sea. Yo creo que no es serio. Eso no es así. Bueno, pues ahora lo explicas. Yo creo que no es serio. Yo creo que la realidad tenemos que asumir que este gobierno debe hacer un esfuerzo mayor para ayudar a las familias que más lo están necesitando, y aunque algunos hagan mucha comunicación y digan lo que tiene que ser otro, yo les quiero dar la tranquilidad de que dentro del gobierno estamos trabajando para que el año que viene haya medidas fiscales mucho más progresivas que ayuden a quien más lo necesita. Señor Esparza, ¿algo que añadir? Bueno, al final, nosotros vamos a ver. ¿No es verdad? Económicamente la situación está afectando absolutamente a todas las familias. Nosotros estamos buscando lo menos malo. Lo menos malo que era, bueno, pues si que al final entráis en una que sea progresiva, pues mira, pues bendito sea, porque se trataba de ayudar. Pero si tenemos una posibilidad de poder hacerla absolutamente para todo el mundo, desde luego nosotros lo apoyamos. Pero de eso no ha ido la negociación con Bildu. Bildu lo que quería era subir los impuestos a las empresas y Bildu lo que quería era subir los impuestos a las familias. Y eso afortunadamente no lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque UPN se ha puesto del lado del gobierno y le ha ayudado, le ha dado fortaleza a la hora de negociar. Ya está. El debate, yo quiero... Eso es real. Señor, un poco yo creo que se están diciendo algunas cuestiones que no se acercan a nada a la realidad. El debate con EH Bildu, los miembros del gobierno, los grupos que sustentamos al gobierno, ha girado fundamentalmente en si la deflactación era progresiva o no. Fundamentalmente, más allá de las medidas que seguramente se van a aceptar con las enmiendas. Y ese ha sido el grueso del debate. Un grueso del debate en el cual, a la vez, Unión del Pueblo Navarro presentaba una proposición de ley que todavía está vigente y se habrá que debatirla en el Parlamento para que esa reducción de la tarifa, esa deflactación de las tarifas, sea lineal y además por ley y vamos a decir que sea automática cada vez que hay procesos de inflación. Habría que ver lo que hubiese hecho UPN cuando afrontó la crisis del 2008 si hubiese tenido una medida de estas características encima de la mesa, ¿no? Con una que por ley hubiese cabido deflactar la tarifa independientemente del contexto. Es decir, el debate con Euskal Herria Bildu ha sido ese y la aportación, y es verdad, la aportación de Navarra Suma esta vez es aprobar unas medidas fiscales que van en la línea de lo que ya se había hecho. Mira, acabamos de escuchar en este programa al señor Araiz, en las declaraciones del lunes, decir textual, porque lo he apuntado, no se han abordado cambios importantes ni en sociedades ni en IRPF, que era la voluntad que tenía EH Bildu. A mí me podéis contar lo que queráis. La realidad es que Bildu quiere más impuestos. Lo ha querido siempre. Y la realidad es que el gobierno ha podido decirle no a Bildu. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de UPN.
si no lo queréis trasladar así, pues no lo trasladéis, pero esta es la verdad de lo que ha ocurrido. A mí no me deja sorprender como han sido. O sea, no me deja sorprender que estemos en un debate de las fuerzas que estemos y que estamos hablando de H. Bildu, en vez de lo que defendemos cada uno de nosotros. Hay que decir, a mí me van a permitir, en relación a H. Bildu, que no está en la mesa, es por el orden de representación que se ejercita bueno, el turno le tocaba esta semana a Contigo Surekin y pues es por lo que EH Bildu no está. Eso es, simplemente es una cuestión de turnos que está previamente ya establecido. Termino solo con lo que estaba diciendo, perdona Pablo, que es por terminar. Joder, estamos hablando de lo que quería o no quería EH Bildu. Hablemos de lo que queremos y yo pregunto a la mesa, ¿creemos que el sistema fiscal tiene que ser más progresivo en el futuro y que tiene que pagar más quien más tiene? ¿Creemos que tenemos margen de mejorar o no? Este grupo cree que sí, además ha conseguido el acuerdo con el gobierno y con los grupos parlamentarios para verlo durante este año. Yo quiero saber la posición de los demás. Creemos que progresivo ya es. Creemos que efectivamente en algunos tramos se puede ayudar más a la gente. Para mí sí, se puede ayudar más a la gente más vulnerable. Creemos y hemos presentado enmiendas parciales precisamente que se debatirán el próximo día 14 para seguir ayudando a la gente con el tema del alquiler, para las familias que tienen gastos en guarderías, para los autónomos, para los agricultores, para las personas que viven en zonas despobladas, para ayudas y deducciones para aquel que genera empleo y contrata a alguien, para apoyar al sector audiovisual en Navarra, que fue una referencia, generó actividad económica y ya no lo es. Hemos presentado enmiendas parciales para seguir ayudando a la sociedad navarra. Y yo espero, de verdad, y lo digo con total y absoluta franqueza, espero que el Gobierno sea sensible. Si no a todas, por lo menos a algunas de estas, porque creo que pueden ayudar y pueden venir bien al conjunto de la sociedad. Señora Unzu, les agradezco de verdad el ejercicio de síntesis que están teniendo. Por hablar, aquí estamos, el Gobierno de Navarra está constituido por tres grupos, Geroa Bai, Contigo Surekin y Partido Socialista. Al final, la metodología que llevamos para llegar a acuerdos es dialogar, negociar y acordar, siempre. Y a mí, de verdad, lo que me está extrañando es que UPN lo hace completamente al revés. Presenta sus propuestas y luego exige una negociación. Creo que debiera ser al revés. Pero en este caso sí que se ha sumado a la propuesta de deflactación, por ejemplo, si UPN realmente tiene voluntad de acordar, creo que primero tiene que dialogar bien con el Gobierno, bien con los grupos parlamentarios, negociar, acordar y registrar oficialmente sus propuestas. Y todo lo que nos estamos encontrando por parte de UPN lo vemos ya como proyectos de ley, como enmiendas a una ley. Entonces, creo que eso es de todo menos dialogar y acordar. Creo que no es el orden lógico de las cosas. Sí, yo creo que hay un compromiso. Un segundito, señor Esparza. Brevemente, señor Azcona. Sí, rápido. Yo creo que sí que es verdad que estamos ya a final de año, hay que aprobar las medidas fiscales ya. Venimos de un año pues de varios procesos electorales, ¿no?, que han afectado, y hay un compromiso por parte de los grupos que sustentan el Gobierno de ahondar en el debate fiscal. Y yo creo que hay cuestiones, y algunas las ha señalado el señor Esparza, como que afectan a la despoblación, que afectan a la fiscalidad verde, que afectan a la progresividad, que habrá que abordar en tiempo y forma, y estamos comprometidos para ello. Pero como he dicho, la propuesta que ha traído el Gobierno es continuista y yo creo que da respuesta a la situación de inflación de las familias. Señor Esparza. Sí, pues UPN es el primero que se sienta con el Gobierno. El primero que le dice al Gobierno, solo con la propuesta que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, que nos suena bien y que puede contar con nuestro apoyo si no se modifica de forma sustancial, si no llega Bildu y sube los impuestos. Voy. Y UPN lo que le dice al Gobierno es que no va a haber una enmienda a la totalidad y le dice que va a presentar enmiendas parciales. Y es más, UPN le dice al Gobierno, si quieres te traslado, antes de presentarlas, las enmiendas parciales. Y el Gobierno nos dice que no es necesario. Ya está. Y ahora estamos hablando con el Gobierno, por si la señora portavoz del Partido Socialista no sabe, estamos hablando con el Gobierno para trasladar y analizar las enmiendas parciales que hemos puesto encima de la mesa para que técnicamente nos digan si las ven, si las pueden apoyar, si no, qué cuestiones hay, y seguir dialogando. Por lo tanto, UPN está dialogando, UPN no se está saltando a nadie y UPN no está intentando imponer absolutamente nada, porque UPN es muy consciente de que tiene 15 parlamentarios de 50. Somos el primer partido de Navarra, pero tenemos 15 de 50. Ya está. Mira, para que la gente lo entienda, esto es muy fácil. Hay una pugna con quién se alía el Gobierno. Entonces lo que dice UPN es, como estoy quedando un poco fuera de juego, voy a intentar venderme barato, voy a intentar abstenerme, a ver si el Gobierno gira y pacta conmigo en vez de pactar con H. Bildu, porque quiero pintar algo, ¿no? Aquí no importa el fondo. Aquí lo que importa es ver si consigo pintar algo y consigo ponerme la medalla. Yo quería hablar de fondo. De hecho, señor Esparza, un apunte, decir que el sector audiovisual ya no tiene liderazgo en Navarra, yo creo que es un error. Se está yendo a Guipúzcoa. Creo que es un error. Porque creo han mejorado la política fiscal en Guipúzcoa. Evidentemente ha habido una bajada fiscal en Guipúzcoa, pero creo que tiene un liderazgo, creo que sigue teniendo un liderazgo claro, y de hecho se está hablando con el CLAMA para tratar de seguir apoyándolo, ¿no? Dicho esto, que la gente sepa también que esta ley de medidas fiscales, que es una ley que se trae siempre antes de presupuestos, no es lo único que se va a hacer. Yo creo que lo estaba
diciendo Pablo también, tenemos pendiente hablar de qué medidas vamos a tomar en todo lo relativo a medio ambiente, que hay un tema de fiscalía verde muy potente. Tenemos pendiente, y de hecho vamos a trabajar próximamente en el Parlamento, todas las medidas relativas a despoblación, pero hay cosas que requieren un trabajo pues sosegado para ver cuáles son las mejores medidas que poner encima de la mesa. Pues ¿qué hace UPN? Hace enmienda de repente todas las que puede a la ley de presupuestos para apuntarse tantos, ¿no? Mientras se abstiene para decir que las aprueba gracias al gobierno. Son las enmiendas, esto es lo que está haciendo el pueblo navarro. Esto no es así. Son las enmiendas que hemos puesto. Javier. Vamos a ver, son las enmiendas que hemos puesto históricamente, son las enmiendas que llevábamos en la posición política fiscal que llevábamos en nuestro programa electoral, no es nada nuevo. Y tú dices que en el tema audiovisual no está pasando nada, pues a nosotros las empresas del sector nos dicen, y gente que está metida en ese sector nos dice que las películas se están rodando en Guipúzcoa porque hay unas posibilidades mejores que las que hay en Navarra. Por tanto, antes el liderazgo lo teníamos en Navarra y ahora ya no lo tenemos. Pues vamos a arreglarlo. Parece, y termino con esto, parece que al gobierno, parece que a algunos de los socios, no digo a todos. O sea, cuando apoyamos, porque apoyamos. Claro, parece que molesta y claro, es que ustedes no van al fondo, pero claro, apoyan por interés, apoyan porque... No, si apoyamos es porque, y si apoyamos esta ley de medidas es porque recoge buena parte de lo que hemos venido exigiendo nosotros. Y yo creo que en esta vida hay que ser coherente y en política también, aunque algunos no lo seáis. ¿Se habéis dicho y segundo, que es para dejar fuera a Bildu? ¿Lo habéis dicho? No, para nosotros es muy importante que no se suban los impuestos, pero ojo, nosotros no nos mantenemos al margen si esta ley que presenta el gobierno no recoge buena parte de lo que nosotros les estamos pidiendo. Hemos pedido en los 2 últimos años. Hemos pedido que se deflactara la tarifa del IRPF por encima del 2. Pero ahora llega el gobierno y hace el 4 y el 3 y voy a estar en contra. Pues no, pues lo apoyo. ¿Por qué no lo voy a apoyar? Es que me hace gracia porque hay aquí, no sé, una mezcla de ideas que no son ni razonables. Porque es que en ningún momento ha estado sobre la mesa que hay que subir los impuestos a la ciudadanía. Todo lo contrario, hay que ayudar. Es que precisamente tenemos que aligerar esa carga fiscal y era algo que empezamos la legislatura pasada, que por cierto, algún año usted también llegó a decir que le gustaba mucho la música de la ley de medidas fiscales, que acabó luego votando en contra simplemente por no coincidir en votos con EH Bildu en la misma votación. Eso es cierto. Entonces, yo no entiendo dónde está lo malo de coincidir en una votación la casi totalidad de la Cámara respaldando un proyecto de gobierno donde va a ayudar a toda la ciudadanía de Navarra. Yo no puedo entender por qué si uno vota a favor, el otro va a votar otra cosa. Es que no puedo entender cuando todo el mundo aquí está reconociendo que son buenas medidas, ¿por qué no podemos respaldarlo la práctica totalidad de la Cámara Foral? Es que eso es la gran incoherencia de la política. Si es bueno para la gente, nosotros las apoyaremos. Yo vuelvo a insistir en la idea, el debate que ha existido, el real que ha existido, ha sido un debate de cómo afrontar las medidas para paliar la situación de crisis, la inflación de las familias. No ha habido un debate en términos de subida de impuestos de las clases medias trabajadoras, tal y como se ha dicho. Eso una. Y dos, quiero dejar claro, los que estamos sustentando el gobierno, para nosotros es un paso muy importante que será el previo a unos presupuestos. Por tanto, el impacto que tengan las medidas que tomemos son importantes también. Que van a venir condicionados por otros presupuestos, que serán los presupuestos que llegan del gobierno central, donde tenemos una nueva ministra. No sé si lo sabían, pero tenemos una nueva ministra que también algo tendrá que decir, porque además asume una de las carteras más importantes, como es la de la seguridad social, además de la inclusión y políticas migratorias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a continuación hablamos de esta cuestión. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en este dilema que planteamos hoy miércoles. Les puedo asegurar que con un debate no acalorado, pero sí intenso en esta pausa publicitaria. Bueno, la semana pasada pudo ser, quién sabe si una de las más intensas en la vida política de la hasta entonces portavoz del Ayuntamiento de Pamplona, Elma Sáenz, exconsejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, exdelegada también del Gobierno aquí en nuestra comunidad, y que recibía una llamada para ser ministra de Inclusión, Seguridad Social y de Políticas Migratorias. Bueno, pues el martes prometía el cargo ante el rey y la Constitución, después asumía la cartera ese mismo martes, se convertía en ministra y el viernes concedía la primera entrevista para trazar, aquí a Navarra Televisión, para trazar las líneas maestras de la que va a ser su nueva acción de gobierno como ministra.
Selma Said comenzaba la que ha sido su primera entrevista tras su nombramiento en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Said quiso dejar clara la situación de la Caja Única. Interactuar y el construir puentes con las administraciones ya va a ser una constante, pero no se rompe la Caja Única. Ese es un principio absolutamente irrenunciable. En materia de seguridad social, uno de los retos a los que el ministerio que ahora lidera la Navarra tendrá que hacer frente es la viabilidad del sistema de pensiones. Hay que evaluar las políticas públicas, buscar, como siempre, la eficiencia y la eficacia para que eso efectivamente sea una realidad. Ese mensaje de tranquilidad no solamente a los pensionistas de hoy, sino también a los pensionistas del mañana. Lo cierto es que esta nueva legislatura ha comenzado con la sombra de la ley de amnistía, norma que desde los partidos de la oposición han criticado duramente, pero que Said asegura se apoya en la Constitución y es garante de convivencia. Por supuesto está dentro del ámbito constitucional que España no se rompe y estoy convencida que con el paso del tiempo veremos que ha incidido en algo tan importante como es la convivencia en este país, porque sin convivencia tampoco hay progreso. Entrevista en esta casa en la que Selma Said también aseguró que trabajará para romper la brecha de género en materia de pensiones. Bueno, pues Selma Said, que hoy estaba en Bruselas en su estreno europeo como ministra, ha presidido la reunión del Consejo de Empleo y Política Social de la Unión. Justo antes de ese encuentro, Said ha dicho que el gobierno de Sánchez pedirá más pronto que tarde el cuarto pago del plan de recuperación cifrado en 10.000 millones de euros en subvenciones. Navarra, por cierto, ha participado de ese consejo con presencia de la propia consejera de Economía Social, Derechos Sociales y Empleo, Carmen Maeztu, que ha resaltado la importancia y el valor añadido que supone la inversión social como marco de crecimiento, ha dicho, económico, en el que se debe sustentar la Unión. Bueno, pues como decimos, primeros compases de esta nueva andadura política para la Navarra, Selma Said como ministra. Bueno, no les voy a pedir tanto que me valoren cómo recibieron esta noticia, pero sí qué sensaciones les está dejando este cargo de cara a lo que puedan ser las relaciones Navarra-Estado. Bueno, yo creo que de entrada hay que felicitar. Yo felicité a la hoy ministra. Vamos a ver, y le deseo mucha suerte en su trabajo, es decir, si acierta, pues será bueno para el conjunto de los españoles, con lo cual, desde luego, nosotros en esa posición estamos. Escuchándola, sí, en lo que acabamos de oír, bueno, pues yo creo que comparto con ella el que no se tiene que romper la caja única, es así de sencillo. Comparto con ella que hay que buscar la viabilidad para el sistema de pensiones. Seguramente eso tiene que ir de la mano de un gran acuerdo con el Partido Popular, y creo que los dos grandes partidos en este país debieran ser capaces de entenderse para buscar un acuerdo que sea sólido y que dé garantías. Y bueno, ya hablando de la amnistía, pues obviamente comparto con ella que España, pese a Pedro Sánchez, no se va a romper, y pese a los acuerdos del Partido Socialista, no se va a romper. No tengo, desde luego, España es mucho más que lo que quiera o no quiera, en este caso, un presidente del gobierno o un partido político. Somos muchos más los españoles que queremos seguir viviendo y compartiendo un proyecto común y que estamos muy orgullosos de ser españoles. Y sí que en aquello que tiene que ver con la amnistía, bueno, pues que escuchar a la señora Said decir que la amnistía es constitucional, bueno, yo escuché al señor Sánchez antes del 23 de julio decir que la amnistía no era constitucional. Por tanto, bueno, yo creo que es fruto del interés partidista para obtener los votos para llegar a la presidencia del gobierno. Y por último, bueno, pues la ministra sabe que UPN no es un partido, no va a estar en el no es no. No vamos a estar ahí, no vamos a formar parte de ninguna coordinadora del no al desarrollo de nada ni de nadie, ni de España ni de Navarra. Bueno, pues esa es la visión que tenemos y eso es lo que le hemos trasladado también a la ministra. Señor Unzu. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Yo, la verdad que un absoluto orgullo, no solamente como compañera de partido, sino como amiga, porque en lo personal también, bueno, pues tenemos una relación muy estrecha, ¿no? Y la verdad que ver a Selma como ministra de una cartera tan importante como es la Seguridad Social, saque inclusión y migraciones, bueno, pues la verdad es que digo, caramba, qué responsabilidad tiene, la verdad, porque es, como has dicho, una cartera importante, es una cartera relevante. Si algo tenemos que tener vista es en esa sostenibilidad de las pensiones. Ya llevamos años trabajando desde el Gobierno de España en eso. El año pasado sí que aprobamos la actualización de las pensiones conforme al IPC y es algo que la ministra Said va a mantener, lógicamente, porque es una ley aprobada en el Congreso, y de la misma manera que hablábamos de la deflactación para mantener la renta disponible a través del IRPF, la
sostenibilidad de las pensiones y el mantenimiento respecto al IPC, esa actualización que este año ha sido del 9,5, bueno, pues creo que también es muy importante, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, pues si avanza España, también va a avanzar Navarra, lógicamente, y bueno, tenemos un mundo todavía que hacer bueno, pues en el Gobierno de España, y sí que me alegra ver ese cambio de estrategia del señor Esparza, porque esto sí que es novedad. El otro día decía, España se rompe, 2 días más tarde está diciendo, no, hombre, España no se rompe, y por supuesto que no, señor Esparza. Todo lo contrario, España está unida y además vamos a fomentar pues esa unión también desde la diversidad y la pluralidad que este país tiene. Bueno, nosotros también compartir las felicitaciones que pública y personalmente hemos hecho a la ministra, ¿no? por asumir un cargo de importancia, y además en la gestión, la seguridad social, pues tiene una importancia de servicio a los ciudadanos muy grande, ¿no? en el conjunto del Estado y también en Navarra. A partir de ahí, pues al Gobierno del Estado le seguimos solicitando lo mismo de siempre, es decir, el cumplimiento de los compromisos con Navarra en materia de autogobierno, transferencias, competencias, y también el cumplimiento en materia de infraestructuras y compromisos que existen con Navarra desde hace ya años, y diría yo décadas. En esas infraestructuras pedimos que se haga un aceleramiento, por ejemplo, una aceleración de las inversiones en el tren de altas prestaciones, en la financiación del canal de Navarra, y los compromisos que existen del Estado con Navarra, pues que se vayan cumpliendo. Garrido. Sí, a mí también me sorprendía escucharle al señor Esparza. Ayer en España se rompe, hoy no, bueno, vamos cambiando. Luego lo explico. Mañana igual España se está pegando, no lo sé, es curiosidad. Yo sí que le voy a hacer una petición, y además sin ninguna acritud, y es que sí que diga alto y claro, porque creo que en estos momentos, aunque sea de perogrullo, es necesario que en el conjunto del Estado haya un gobierno legítimo. Le voy a pedir también que diga que el proceso de conformación ha seguido todos los cauces legales existentes, y que en ese sentido no ha habido ningún problema, y también que la proposición de ley que hay sobre la amnistía se ha hecho también conforme a legalidad y no rompe la separación de poderes. ¿Por qué le pido esto? Porque la derecha hoy está en un lenguaje que da la sensación que tenemos un gobierno ilegítimo que justificaría algunas acciones que nos dan mucho miedo. Entonces sí que vamos a pedir que se posicione, señor Esparza, y que diga claramente de qué lado está. De los que dicen o justifican prácticamente que el gobierno no es legítimo, que nos lleva un lenguaje muy peligroso, o de los que están del lado de la democracia, y yo me gustaría en ese sentido que lo aclare. Dicho eso, y con las declaraciones de la ministra, por ir un poco al tema en cuestión, pues sí, nos alegra que hable, y en ese sentido contigo tiene una posición muy clara de que se garantiza, nunca ha estado en duda, de todas formas, la caja única de las pensiones. Para nosotros supone solidaridad entre los distintos territorios que conforman el Estado, y no puede estar en duda, y efectivamente lo que tenemos que hablar es de blindar, cómo estamos blindando el sistema de las pensiones. Bueno, hablaban aquí, blindarlo con el Partido Popular, el que se lo cargó con nocturnidad, alevosía y además sin pactar con nadie. No, pues no. Tiene que haber un acuerdo claro, que los pensionistas estén tranquilos en ese sentido, que haya una viabilidad no solo para los pensionistas, sino también para la juventud, que en un futuro se quiere jubilar y que tiene que tener la seguridad, pues, de que lo va a poder hacer, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo que hay por delante de la legislatura. Todo nuestro apoyo y nuestras felicitaciones también a la ministra de esta tierra. Señor Esparza, le toca hablar. Muchas gracias. Bueno, yo lo que digo es que España no se rompe pese a los que quieren romper España. Y hoy tenemos en España un gobierno liderado liderado por Pedro Sánchez, que ha llegado a tener la presidencia del gobierno gracias a ¿qué? Gracias al apoyo de todos los partidos que no creen en España, que odian a España, que quieren salirse de España, que quieren romper España. Esto es real como la vida misma, eso es lo que estamos diciendo. Y obviamente nosotros, la ley de amnistía para nosotros no es constitucional, como no lo era para Pedro Sánchez, pero como no lo es para Felipe González, como no lo es para Alfonso Guerra, como no lo es para ilustres socialistas que no son de UPN, ni de derecha, ni de extrema derecha. Y a nosotros nos choca, y creo que esto choca al conjunto de los españoles, que políticos delincuentes terminen haciendo una ley para que otro político sea presidente del gobierno, en beneficio de los delincuentes. Es decir, yo creo que eso no tiene un pase, eso no pasa en ningún lugar, de Europa. Y para nosotros sí se rompe la separación de poderes cuando lo que se quiere es romper, y lo que se quiere es controlar la acción judicial, la acción de los jueces, que eso es lo que se está planteando, y eso es un ataque que no solo... Sí, en el Congreso de los Diputados, en unas comisiones que se quieren montar para ver si los jueces han actuado con criterios políticos. Bueno, pues a mí me suena eso a otros países, pero no a un Estado de Derecho, no a separación de poderes. Yo creo que, desde luego, eso es un ataque. Todos los jueces
de este país, de derechas, de centro y de izquierdas, han entendido que eso es un ataque al Estado de Derecho y desde luego lo han manifestado públicamente. Por lo tanto, vamos a decir las cosas como son, no vayamos a contar pues cuentos chinos, porque creo que la sociedad navarra no había pedido la palabra. La historia de la conformación de gobiernos del Estado pues nos dicen que la mayoría de las veces los gobiernos que no tenían mayoría absoluta han tenido que buscar apoyos normalmente en partidos, bien sean de índole territorial, periféricos, nacionalistas, lo que fuera. ¿Con un delincuente? Porque es la forma de que la democracia española se ha dado para una representación territorial en el Congreso, una representación territorial en el Senado, y no es el primer gobierno que hace cesiones, vamos a utilizar el mismo lenguaje para que todos nos entendamos, que haga cesiones, que llega a acuerdos con partidos nacionalistas y con partidos no son partidos nacionalistas. Y con partidos que pedían, pues en este caso, pues avances en autogobierno u otras cuestiones. Yo creo que no es la primera vez, por tanto no hay que rasgarse las vestiduras. Y yo creo que también haciendo un llamamiento a que seamos todos cautos también con el lenguaje. Hemos visto manifestaciones pues que han rozado lo democrático, con insultos hacia partidos políticos democráticos, con acoso. Es que UPN ha condenado. No estoy haciendo ninguna acusación. Digo que tenemos que tener que ser conscientes de lo que nos estamos jugando en ese sentido, con enseñas, ¿no?, preconstitucionales franquistas en las calles que, por suerte, ya van, ¿no?, retrocediendo en ese pulso que ha habido, pero también hay que ser conscientes que en el conjunto de Europa, incluso del mundo, hay una corriente ultraderechista, reaccionaria, que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestras políticas. Señora Unzu. No, sí, más que todo, bueno, yo de verdad, este capítulo tan desagradable que hemos tenido estas últimas semanas en las calles de una tensión tremenda, de unos insultos hacia nuestros compañeros, hacia nuestras sedes, algo absolutamente deplorable, que hay partidos en Navarra y en el Estado que no han sido siquiera capaces de condenar, y aún es más, es que incluso hay partidos que justificaban esa violencia, y desde luego no sé por el olvido, no lo digo por usted, ni muchísimo menos, pero bueno, por suerte ya es un capítulo que vemos que ya está pasando, el gobierno ya se ha conformado, va a echar a andar y ya a partir de mañana va a empezar a tomar las primeras medidas, y como digo, para nosotros que era fundamental, primero, consolidar derechos, esos derechos que tantos años nos estaba, tanto nos ha costado conseguir, y que desde luego con otro tipo de gobierno que no fuera liderado por el Partido Socialista estaba en peligro. Hay una cuestión que se le ha atribuido a la propia consejera, estamos casi terminando, pero bueno, a ver, me gustaría conocer su opinión, porque se le ha atribuido ya de entrada esa capacidad dialogante y negociadora, y se ha puesto sobre la mesa la capacidad dialogante y negociadora que ha tenido incluso con EH Bildu, con quienes ustedes han llegado a acuerdos en el gobierno central. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que una capacidad dialogante y de llegar a acuerdos, seguramente en Navarra con todos menos con UPN. Lo acaba de demostrar en estos 5 meses que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Pamplona. Por lo tanto, bueno, vamos a ver. Yo de verdad espero que sea capaz de llegar a acuerdos, pero también creo que el tema de la viabilidad de las pensiones, que es un problema a nivel nacional, un problema muy serio, no creo que se vaya a arreglar de la mano de los que quieren romper España, porque todos los partidos que quieren separarse de España lo que quieren es que a España le vaya lo peor posible. Yo sí que creo que esto es así. Yo creo que EH Bildu no se va a preocupar de las pensiones. Yo creo que RC no se va a preocupar de las pensiones. Yo creo que Junts no se va a preocupar de las pensiones. Yo creo que el BNG no se va a preocupar de las pensiones. Se preocupan de proyectos y se preocupan. Sí, que ya he dicho que hemos tendido la mano y que ya he dicho que creo que tiene que haber un gran acuerdo en este país entre las dos grandes formaciones para buscar viabilidad a un modelo que tiene que ser garantista para el conjunto de los jubilados. ¿Cuántas fobias tienen, de verdad? No son fobias. Pensar que el gobierno lo que ha hecho es pactar con gente que lo que quiere es que nos vaya peor a todo el mundo. Pactó con delincuentes. En fin, mira. ¿Son delincuentes el o no? El gobierno ha hecho una cosa. Y para mí bastante ¿es un delincuente o no? El gobierno ha hecho una cosa. ¿Estaba buscado por la justicia, sí o no? No, pero para mí el gobierno ha hecho una cosa bastante ¿o no era un prófugo? Que lo que ha hecho es pactar con la diversidad que tiene este país, que es lo que ni ustedes ni el resto de la derecha ha sabido hacer nunca, y por eso están alejados. Hasta con los delincuentes ha pactado. Porque hay que pactar con la distinta diversidad. Es que has pactado hasta con los delincuentes. Hasta el punto. Es que el señor Azcona antes decía que históricamente ha habido gobiernos que se han constituido en España con el apoyo de partidos nacionalistas. Y es verdad, lo que nunca había ocurrido
es que los delincuentes redacten una ley para no ir a la cárcel. Eso es lo que nunca había ocurrido. Y lo que nunca había ocurrido, recurrido una decisión democrática de un parlamento en Cataluña y lo que nunca había ocurrido, que un prófugo de la justicia, una persona que está buscada y que la teníamos que poner delante de los jueces, terminemos poniéndoles escolta. No le hemos dejado terminar su argumento al señor Garrido, me van a permitir. Señora Azcona, entiendo que le ha interpelado, pero es que no le hemos dejado terminar al señor Garrido, que estaba... ¿Saben lo que no pasó en un gobierno progresista? Que se rompa la convivencia en Cataluña. ¿Y saben por qué? Porque los gobiernos progresistas entienden la diversidad que hay en este país. Esa es la diferencia. ¿Y qué pasa? Que ustedes... Si los sacáis de la cárcel, los No. Se reconoce que no ha habido ningún delito. ¿Sabes lo que pasa? Que ustedes piensan así. Lo que piensan es que... Escucha, Javier, lo que piensan ustedes es que por el hecho de ser independentistas quieren que todo vaya mal. No, yo lo que creo es que la ley se tiene que cumplir. Javier, eso es lo que creo. Déjame terminar. Sí. Simplemente lo explico. Quieren que todo vaya mal. Entonces, ¿qué pasa? Que son ustedes, al final, los que les acaban sacando la democracia, porque usted mismo dice, es que no hay que pactar con esa gente. Mire, el esfuerzo que hace el gobierno, yo creo que acierta, es a la gente que no se siente cómoda, y yo creo que está en su legitimidad también de tener sentimientos nacionales diferentes, conseguir que sea útil, que haya pactismo y gobernar también de manera que se sientan cómodas. Y termino. Pregunta. Que ya sé que se está complicando mucho. Fuera del tiempo, Solo una pregunta. Termino. Le dejamos terminar brevemente, señor Garrido, por favor. Termino y hazme la pregunta que quieras. Termino, pero yo creo que ese ha sido el gran acierto y es lo que está soportando el bloque progresista. Y termino. La separación de poderes con una proposición de ley no se rompe. ¿Sabe cómo si se rompe? Cuando el Consejo General del Poder Judicial se manifiesta una proposición de ley que es responsabilidad del Legislativo. ¿Sabe quién está poniendo en riesgo la separación de poderes? El Partido Popular, secuestrando el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es progresista romper la igualdad de todos los españoles entre que no se ha roto. ¿Cómo que no se ha roto? Que hay un delincuente al que lo vamos a amnistiar para que haga presidente al señor Sánchez. A uno no, a muchos. A muchos delincuentes. Yo creo que de verdad se puede romper la igualdad. Señora Azcona y señora Urzu, la igualdad de la ley. Brevemente, me tocaba a mí. Que nos quedan 3 minutos. Señora Azcona, brevemente, 30 segundos. Me tocaba a mí. Yo creo que hay que resolver los problemas políticos desde la política. Y desde el momento en que se judicializa un problema político que existe del encaje, sí, como pasó en la transición, también hubo que amnistiar y tomar decisiones políticas valientes. No me compares la transición con lo que No, estoy comparando las herramientas políticas y judiciales que existen para resolver problemas políticos y no judiciales, mejor dicho. Y lo que yo sí pediría, al ejemplo de vamos a ser útiles para volver a la agenda navarra, y además le emplazo a Unión del Pueblo Navarro a que vuelva a la agenda navarra, y vamos a ser útiles para reclamar a este Estado, como siempre se ha hecho, a los gobiernos, las infraestructuras y las competencias que nos dan. No tenga ninguna duda que UPN va a estar ahí. Usted puede hablar de Puigdemont, puede hablar desde luego de lo que quiera, pero cuando dice que se ha roto la igualdad, mire, trabajar por la igualdad no se trabaja por la igualdad desde las manifestaciones a grito pelado contra el Partido Socialista. Se trabaja por la igualdad, ¿sabe cómo? Subiendo las pensiones, reforzando el salario mínimo interprofesional, ahí se mejora la igualdad. Reforzando el sistema público de salud, reforzando el sistema de dependencia, mejorando toda la red de protección social. Así se trabaja realmente por la igualdad, pero por la igualdad social, que es la que nos preocupa al Partido Socialista y que parece que ustedes siempre han dejado de lado, porque toda la relación de medidas que acabo de trasladar, la revalorización de las pensiones, el SMI, el sistema público de salud, las becas, la atención a la dependencia, la red de protección social, todo absolutamente. En el Congreso de los Diputados, sistemáticamente UPN ha votado en contra. Eso no es así. Hombre, brevemente, señor Garrido, tenemos que terminar. 20 segundos. 20 segundos. No, pedir a la derecha, que yo sí que creo que es democrática, que sea firme en la condena a algunas afirmaciones que se hacen. Recordar, de hecho, que hoy hemos tenido que denunciar ante la delegación del Gobierno el uso de símbolos preconstitucionales, por no ir más allá en esas concentraciones, lo digo claramente, de banderas franquistas y con simbología similar, y dejemos claro y al menos marquemos claro un camino de convivencia, que lo mantengamos en Navarra, que mucho nos ha costado tenerlo, y no permitamos que algunas fuerzas nos lleven a sitios donde no queremos ir. Javier, posicionaros de manera clara, por favor. Brevemente. Yo reivindico la agenda Navarra. Hay un gobierno constituido en Navarra para los próximos 4 años que estuvo negociando un acuerdo programático claro que queremos sacar adelante, y pedimos al gobierno del Estado que sea sensible con las reivindicaciones de Navarra, y pedimos a los partidos navarros que volvamos a la agenda navarra para reivindicarlo.
No, sí, es un proyecto de verdad en el que cabemos todos. Yo no entiendo por qué siempre se empeñan en excluir a unos cuantos. Desde luego, ese no es nuestro modelo. Y si ahora el señor Esparza quiere cambiar de estrategia, que me parece muy lícito y todo, y parece que en Navarra el Partido Socialista es una cosa, pero en el Estado es otra, no. Esto no va de nombres, esto va de partidos y de manera de hacer política. Y si tanto ahora nos quiere en Navarra, que nos quiera lo mismo también en España. Solo falta que yo no pueda criticar al Partido Socialista. Sí. Pues sí, es que a ustedes les molesta que salgamos a la calle a defender lo que pensamos. Y les molesta también que critiquemos las posiciones del Gobierno de España o del Gobierno de Navarra. Pues por ahí no. Que Geroa Bay a ese mismo Partido Socialista, que es socio suyo, lo critica. Pues nosotros que no somos socios suyos también lo criticamos cuando creamos. Termino. La posición, señora Unzu, por favor. La posición de UPN es clarísima. Este gobierno efectivamente es legítimo. Estamos en contra de que se falte respeto absolutamente a cualquiera. Compartimos la senda navarra y la exigencia del gobierno de España para que haya desarrollo en esta tierra. Y hombre, a mí me hubiera gustado que cuando gente de vuestro entorno hacía escraches, también se condenaran con la misma contundencia que ha condenado siempre UPN el ataque a cualquier político de cualquier partido. Pues les agradezco el fair play que han tenido, porque de verdad que lo han tenido, a pesar de la intensidad con la que se suele debatir, pero bueno, en cualquier caso, con fair play, que es lo que digo yo. Gracias y nos veremos en otra próxima ocasión. Y con ustedes, la próxima semana, seguramente con otro asunto que sea de su interés. Nada más, que pasen una feliz noche.